Saludos, les habla el profesor Rafael Rivero Varillas. En esta oportunidad nos encontraremos conversando sobre los modelos pedagógicos. Recordarles que estamos en la asignatura Introducción a la Pedagogía y Filosofía de la Educación. Importante, este material audiovisual tiene como finalidad proporcionar información de interés que permita a los usuarios escuchar, leer ambas cosas con el objetivo de apoyar las diferentes formas de aprendizaje. Por lo tanto, no se trata de una exposición ni una explicación exhaustiva sobre el tema. Instrucciones: escucha, lee atentamente, toma nota, busca el significado de las palabras o frases que no entiendas o de las que tengas dudas. Utiliza esas palabras o frases en oraciones o en el día a día. Modelo pedagógico tradicional. El modelo pedagógico tradicional tiene sus raíces en la antigüedad, pero se consolidó y desarrolló principalmente durante el periodo de la Ilustración en Europa. En esta época, la educación estaba fuertemente influenciada por la filosofía racionalista y la creencia en la autoridad del conocimiento transmitido por expertos. Filósofos como John Locke y Jean Rousseau influyeron en la concepción de la educación, pero fue el sistema educativo prusiano del siglo XVIII, establecido por Frederick William, conocido como el Rey Soldado, el que modeló gran parte de la estructura y principios del modelo pedagógico tradicional. Este sistema prusiano enfatizaba la disciplina, la obediencia y la transmisión de conocimientos desde el maestro hacia los estudiantes, estableciendo las bases para la pedagogía tradicional que prevaleció en gran parte del siglo XIX y principios del siglo XX. En la actualidad se puede percibir en determinados momentos en el aula o incluso como un modelo vigente en algunas instituciones educativas. ¿Qué es el modelo pedagógico tradicional? Es un enfoque educativo que ha prevalecido durante gran parte de la historia de la educación. Se caracteriza por una estructura jerárquica en la que el profesor desempeña un papel central como el portador del conocimiento, mientras que los estudiantes son receptores pasivos. La enseñanza se centra en la transmisión de la información de manera unidireccional, donde el maestro presenta hechos y conceptos y los estudiantes los absorben y memorizan. Las evaluaciones suelen basarse en exámenes y pruebas de memorización. ¿Qué es el modelo pedagógico tradicional? Este modelo tiende a tener aulas con disposiciones de pupitres en filas donde la interacción entre los estudiantes es muy limitada. La autoridad del maestro es fundamental y la participación activa de los estudiantes puede ser mínima. Ha sido un enfoque efectivo en algunos contextos. Se ha criticado por no fomentar suficientemente el pensamiento crítico y la creatividad y la participación activa de los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje. Modelo pedagógico tradicional. ¿Cómo es el docente que enseña a leer? El maestro desempeñaría un papel activo como el principal portador del conocimiento utilizando métodos tradicionales como la lectura en voz alta, seguida de explicaciones detalladas de las reglas gramaticales y fonéticas. Los estudiantes serían guiados a través de ejercicios de repetición para reforzar la memorización de vocabulario y reglas gramaticales. Las evaluaciones se basarían principalmente en pruebas escritas que medirían la capacidad de los estudiantes para aplicar las reglas aprendidas y la precisión en la decodificación de palabras. Modelo pedagógico tradicional. ¿Cómo es el docente que enseña a sumar? Comenzaría presentando los conceptos básicos de la suma a través de una lección o clase magistral, explicando las reglas y procedimientos paso a paso. La clase magistral es aquella donde el profesor se dedica a exponer un tema sin posibilidad de preguntas o interacción de los estudiantes. Utilizaría ejemplos concretos, prácticos y repetitivos para ilustrar cómo realizar sumas, destacando
la importancia de la precisión y la memorización de los hechos matemáticos básicos. Durante las lecciones, el docente esperaría que los estudiantes escuchen atentamente y tomen apuntes, mientras el maestro habla y guía la práctica a través de ejercicios en los que los estudiantes aplicarían los métodos enseñados. Las actividades en el aula se centrarían en la percepción y la práctica sistemática de sumas, con el maestro proporcionando correcciones y orientaciones individuales, esto principalmente en cuadernos. Las evaluaciones se realizarían mediante pruebas escritas donde los estudiantes demostrarían su capacidad para aplicar las reglas y procedimientos de suma aprendido. Modelo pedagógico tradicional. ¿Cómo es el docente que enseña a escribir? El docente adaptaría un enfoque estructurado y directivo. Iniciaría las clases presentando las reglas gramaticales y normas de escritura, enfocándose en la correcta forma de oración y párrafos. El enfoque estructurado y directivo implica una enseñanza organizada y guiada donde el docente lidera y gestiona activamente cada paso del proceso educativo para alcanzar los objetivos de aprendizaje establecidos. El maestro proporcionaría ejemplos concretos y explicaciones detalladas sobre la estructura de diferentes tipos de texto, destacando la importancia de la gramática y la ortografía. Durante las lecciones se esperaría que los estudiantes tomen apuntes y participen en ejercicios prácticos diseñados para aplicar las reglas enseñadas. Modelo pedagógico tradicional. ¿Cómo es el docente que enseña a escribir? Las actividades de escritura en el aula se centrarían en la producción de textos que reflejen la memorización y el uso de las normas gramaticales y estructuras enseñadas. El maestro recibiría y corregiría los trabajos de los estudiantes proporcionando retroalimentación específica sobre el uso correcto del lenguaje escrito. Las evaluaciones podrían incluir pruebas escritas y asignaciones que midan la capacidad de los estudiantes para memorizar y aplicar las reglas gramaticales. Se busca el aprendizaje de la escritura desde el recuerdo de las normas y estructuras sin promover el pensamiento crítico. Modelo pedagógico tradicional, resumen, rol del docente, es el que tiene los conocimientos y el único que los transmite. Es la máxima y principal autoridad del aula. Rol del estudiante es el que recibe el aprendizaje. Esto lo hace de manera pasiva, debe escuchar información y seguir las instrucciones. Instrumentos de evaluación, los exámenes escritos y las pruebas estandarizadas. Metodología, la clase magistral, la memorización y repetición. Gracias por su atención. Se despide el profesor Rafael Rivero Varillas hasta otra oportunidad. Chao, chao.